así a bote pronto de lo que es la victoria de Bukele en sí, que tiene muchas aristas, las vamos a estar analizando, pero como una pequeña introducción, aunque matiz vaya por delante, no tenemos el resultado todavía de las elecciones legislativas. Es evidente que Nuevas Ideas va a ganar, pero por ahora no tenemos nada. Ni de las legislativas ni de las presidenciales con un escrutinio del 100%, ¿no? Bueno, la victoria por esperada no es menos importante. Cuando hablamos de El Salvador, bueno, en general mucha gente podría decir que en descifra, cuando hablamos de cualquier país tiene siempre importancia, pero en el caso de El Salvador es importante porque, como tú bien dices, marca una tendencia de lo que de los grandes debates que hay en Centroamérica. Es un liderazgo que ha cambiado el sistema político salvadoreño. Es decir, los acuerdos que tienen lugar después de la guerrilla y el Estado salvadoreño contemporáneo, ¿no? que nace de ese acuerdo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional con las élites políticas de aquel momento, ese turnismo entre ARENA y FLN y toda la estructura política que durante 35 o 40 años rige en El Salvador, ha colapsado. Ya había colapsado desde hace antes, y esto, pues si queremos, lo ratifica todavía más. Entonces podemos decir que estamos ante un nuevo Salvador en términos políticos. Lo que viene ahora es, bueno, pues una victoria aplastante, arrolladora. Bukele ayer se proclamó presidente antes de que se conociesen los resultados. Podía haberlo hecho antes incluso de votar, ¿no? Porque se esperaba. Creo que esto nos deja dos incógnitas, que la primera es qué lo explica. Sobre esto ya hay más literatura, ya lo hemos hablado más, ya se ha hablado más, pero me parece que es igualmente interesante. Y lo que más interés tiene para mí es qué implicaciones tiene, tanto en política nacional salvadoreña como en términos regionales, ¿no? Hay una buquelización en cierto sentido de la política. No quiero caer en populismo, ¿no? Pero quiero decir, es cierto que en Centroamérica, incluso en toda América del Sur y en América del Norte, esa idea de mano dura con las pandillas, porque la inseguridad es un problema recurrente en América Latina, ha hecho que Bukele esté en el foco. Y en definitiva, pues bueno, Bukele, y no me adelanto más porque ya me estoy metiendo con las respuestas de futuras preguntas, Bukele es una respuesta que articula, que se entiende muy bien, porque es que da con muchas claves. En primer lugar, da con la clave de la inseguridad, que en El Salvador era el principal problema. En segundo lugar, da con una clave generacional. El Salvador y toda América Latina es una región muy joven, y la población salvadoreña es tremendamente joven. Da además con una clave de códigos y de lenguaje. Habla en el código y en el lenguaje de las nuevas generaciones, que son la mayoría demográfica salvadoreña, redes sociales, discurso directo, y además habla en términos de impugnación del antiguo sistema político, si queremos decir, porque ya, como digo, ya no existe. El sistema político salvadoreño de los 90 hasta los 2000, hasta 2020 no existe ya. Entonces, realmente, si tú analizas lo que era el escenario salvadoreño desde un punto de vista sociopolítico y ves cómo el discurso de Nayib Bukele, aunque guste o no guste, aunque parezca más o menos estrambótico, señala los mismos pilares, ¿no? Señala una generación joven, una generación hastiada con la política, una generación que tenía como principal preocupación la inseguridad, y una generación que hablaba en nuevos códigos. Entonces, yo creo que eso puede explicarlo, pero como digo, para mí la gran pregunta es cómo va a influir Bukele en los próximos 4 años en El Salvador y en América Latina. Mira, por ahora tenemos el escrutinio exactamente presidencial, hace un ratito que se ha actualizado, 70%, legislativo 5%, ¿no? Y esto no es un dato menor, porque cuando todavía teníamos un 0% de escrutinio en los dos campos, en las dos elecciones, Bukele saca ese ya viralizado tuit en el que, bueno, pues informa, ¿no?, de que han ganado, de que según sus números han ganado con más de un 85% en las presidenciales, y de que en la Cámara Legislativa, en la Asamblea Legislativa, van a tener más de un 57, o sea, un 58 o más de los 60 diputados que hay en el hemiciclo, ¿no? Eso nos habla también, en parte, de ese formato comunicativo de Bukele, que lo hemos comentado muchas veces, luego con José profundizaremos bastante en esto, ¿no? Pero que es en realidad la seña del método Bukele. El método Bukele no es tanto la aplicación de políticas de mano dura, que eso ya lo hemos visto anteriormente en el continente latinoamericano, en la lucha contra el crimen organizado, y hay que decirlo también, generalmente con escaso éxito, sino que en realidad el método Bukele es la combinación de esa mano dura, que no es una novedad en América Latina, ni mucho menos en Centroamérica, junto con una
insistente, asfixiante en algunos momentos, incluso campaña propagandística o campaña comunicativa de lo que es el propio método de lucha contra el crimen organizado, de la famosa guerra contra las maras. Esa permanente publicidad de la lucha contra las maras, de la lucha contra las pandillas, de la lucha contra el crimen organizado, es lo que hace al método Bukele. Y que luego el método Bukele, en la práctica, en lo específico, se vincula con formatos de comunicación que son novedosos en la política todavía, que son estos formatos de consumo rápido, formatos verticales, TikTok, los YouTube Shorts. Ahí Nayib Bukele es el número uno, es absolutamente indiscutible. Y de hecho el resto de campañas de las nuevas derechas radicales latinoamericanas han aprendido muchísimo de la comunicación del bukelismo, de la comunicación de Nayib Bukele y de nuevas ideas. De hecho, yo tengo un artículo hablando de este tema y no me retracto. Es difícil imaginar la victoria de Javier Milei sin todo el engranaje comunicativo que puso sobre la mesa Nayib Bukele y del que se sirvieron los militantes de la comunicación digital de Javier Milei, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Pero también el método Bukele o el bukelismo se ha extendido en la región, no solo en el elemento comunicativo, del cual están aprendiendo muchísimos sectores políticos de las derechas latinoamericanas, sino también en la propia retórica punitivista. Y aquí sí que creo en esto de que hay una diferencia fundamental con otros momentos. Porque, insisto, la aplicación de la mano dura no es tanto una novedad. Pero la retórica punitivista, hacer campaña con el reconocimiento flagrante de que hay determinados derechos civiles, derechos humanos, que no te importa saltarte en pos de un objetivo mayor, que esto es discutible, en pos de un objetivo mayor, que es la lucha contra el crimen organizado, el reconocimiento tácito, explícito de esa lógica en campaña electoral para ganar votos y para efectivamente conseguir ganar esos votos. Creo que sí es una novedad que ha introducido Bukele. Creo que sí es el cambio importante que pone Bukele en la región latinoamericana y por eso la victoria de Bukele es tan importante, sobre todo el número. Porque uno piensa, bueno, si Bukele ha conseguido este resultado, es cierto que los resultados perceptibles de sus políticas de seguridad son tan aplastantes, veremos a ver si hay efecto rebote como plantean muchos analistas, ¿no? Pero en el corto plazo son tan aplastantes que era de esperar un resultado de esta contundencia. Pero si un presidente que de lo único que presume, y esto no lo digo yo, es que es algo que se observa en sus discursos, es de la cuestión de la seguridad, si un presidente que solo presume de esa materia, de la materia de la lucha contra el crimen organizado, es capaz de solo con éxitos en únicamente ese ámbito sacar cerca de un 90% de unas elecciones presidenciales, bueno, eso anima a otros líderes latinoamericanos a imitar a Nayib Bukele, porque por mucho que tengan el foco en la economía, por mucho que tengan el foco en lo religioso, si lo que genera éxitos electorales inmediatos es la seguridad en la medida de lo que lo está generando en El Salvador, yo creo que muchos partidos políticos de la derecha latinoamericana tomarán buena nota de esto. Sí, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es, como bien dices tú, que los resultados son aplastantes. Porque en términos de seguridad, porque ciertamente pues, los resultados hablan de un país mucho más seguro. Yo creo que aquí estoy de acuerdo con lo que dices tú, que por primera vez habla abiertamente del empleo de esa mano dura, pero siempre ha habido un poco un binomio, una tensión, ¿no? que ha ido alternando los distintos presidentes en todo el cono sur y especialmente en Centroamérica, de negociación. De hecho, Bukele, recordemos que empezó negociando con las maras también al principio, ¿no? El principio de su mandato estuvo marcado por un acuerdo que se fijó, El Faro creo que se llamaba el periódico, lo publicó, y todos los presidentes habían tenido, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que Bukele ha llevado hasta las últimas consecuencias y además lo ha hecho muy visible, y precisamente por hacerlo tan visible ha tenido mejor acogida, esa política de penalización y de castigo. Pero bueno, es lo que dices tú, hay que ver el efecto rebote, pero yo creo que es importante señalarlo, que ha habido resultados tangibles en cuanto a seguridad. Efectivamente, vamos a ver hasta qué punto son sostenibles y vamos a ver si ese clivaje sigue siendo tan importante en 2029, porque esa es otra, ¿no? Hasta dónde puede sostener la popularidad de un dirigente con éxitos únicamente en uno de los campos. Esa es una de las también de las cuestiones centrales que va a haber que observar en los próximos años de gobierno de Bukele. Pero claro, ahora hay aspectos evidentes que cambian. Anteriormente Bukele ya controlaba de alguna forma los principales resortes del aparato del Estado salvadoreño. Controlaba el poder judicial, controlaba el poder legislativo con mayoría en la Cámara y, al hacerlo era capaz de sacar adelante su programa en su práctica totalidad, ¿no? Porque no tenía
digamos, no tenía gente que le hiciera la contra desde el Estado. Cuando consigue poner en la sala de la Constitucional a una figura de su cuerda, por así decirlo, cuando consigue modificar o sustituir a la Fiscalía General también por una persona de su cuerda, y cuando gana las elecciones legislativas de 2021 y genera una mayoría absoluta, bueno, pues a todo. Tienes el poder legislativo, tienes el poder ejecutivo, tienes el poder judicial. A partir de hoy lo va a tener en mayor medida, porque va a tener es que esto es una barbaridad, la práctica totalidad de los diputados en la Asamblea Legislativa. Él ha dicho que van a ser 58 de 60. Puede que luego sean 55, 57, 56 o 59. Sean los que sean, es una absoluta barbaridad. O sea, estamos hablando de facto una democracia personalista, una democracia de partido único. Bueno, vamos a ver si las dinámicas, en cierta medida caciquiles y protoautoritarias que se estaban observando en El Salvador, se consolidan con este nuevo escenario. Yo creo que es esperable. Y es lógico, y es una consecuencia de los resultados electorales, en parte también. Pero bueno, ahora Bukele también se pone frente al nuevo reto. Si ya no tienes absolutamente ningún impedimento para llevar a cabo todo tu programa, ¿qué te impide de aquí hasta 2019 mejorar la situación económica de los salvadoreños, de las clases medias y de las capas trabajadoras de los salvadoreños, que va a ser la principal demanda que se le haga al gobierno de Nayib Bukele? Porque es que de hecho ya lo estaba siendo. Lo que se observaba en muchas encuestas era, sí, yo voy a votar a Bukele por la seguridad, porque el cambio en la seguridad es brutal, pero reconozco que mi situación económica es igual o incluso peor de lo que era antes de que Bukele llegase al poder. Y eso se lo van a reclamar electoralmente en el año 2029. Eso es clarísimo. Eso va a marcar las elecciones del 2029, insisto, si no hay un efecto rebote en materia de crimen organizado. No obstante, y esto es importante también, lo hablábamos en su día con Alex Santos, con nuestro compañero Alex Santos hace unas semanas, unos meses, que nos comentaba, bueno, sí que es cierto que aunque no haya habido mejoría notable en muchos aspectos mesurables de la economía, el fin de prácticas como la extorsión mejora la economía familiar de muchos sectores de El Salvador, aunque eso luego no se vea reflejado en las estadísticas. Bueno, bienvenidos a todos los que estamos por aquí ya, prácticamente 1000 personas, bienvenidos a todos. Estamos analizando aquí en Descifrando la Guerra, ya sabéis, medio de análisis internacional totalmente independiente, estamos analizando las recientes elecciones en El Salvador que tuvieron lugar ayer. Fuimos conociendo los resultados a lo largo de la noche, de la madrugada, todavía hoy estamos conociéndolos porque en realidad los resultados, por ejemplo, para la Asamblea Legislativa no los estamos teniendo todavía, están tardando bastante en salir, aunque se espera una victoria contundente del partido de Nayib Bukele, que ya ha tenido, y se puede confirmar, una victoria muy contundente, cercana al 85% en las elecciones presidenciales. Después vamos a estar hablando de Ucrania, de cómo Ucrania está perdiendo terreno en la guerra con Rusia, en la guerra en territorio ucraniano. Vamos a estar analizándola a partir de las 9:15 más o menos, y a partir de las 10:30 aproximadamente vamos a estar volviendo a tratar la cuestión de El Salvador, ahí sí hablando específicamente de la lucha contra las maras, contra las pandillas, bueno, y todo lo que ha rodeado esa disputa histórica del Estado salvadoreño contra el crimen organizado, que evidentemente con Nayib Bukele ha sido clave, ¿no? Gracias, por cierto, a David Cortés por esa suscripción con Prime, su cuarto mes ya aquí con nosotros. Gracias por renovar tu suscripción, muy importante tu apoyo aquí para nosotros. Gracias también a Fran, que renovó también su suscripción, ya son 5 meses aquí con nosotros. Y gracias también a Torres, que lleva 3 meses con nosotros, 3 meses de antigüedad. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Bienvenidos a los nuevos, recordad seguirnos aquí en el canal, es muy importante seguir el canal Descifrando la Guerra y marcar la campanita, porque os va a avisar cada vez que abramos directo, que sabéis que cada vez que pasa algo en materia internacional estamos aquí contándoslo, y que si no, todos los días a las 9 de la noche hacemos directo de 1, 2, 3 horas para tratar muchísimos temas de política internacional y para responder a todas vuestras preguntas. Así que bienvenidos a los nuevos, esperemos que os quedéis. Quedan bastantes horas de directo por ahora. Néstor, no sé si quieres añadir algo. Sé que he tirado muchas ideas, he hecho como una lluvia de ideas, una lluvia de planteamientos. No sé por dónde quieres retomar. Sí, bueno, yo creo que ahí hay un punto clave. Es decir, la cuestión económica es la que subyace como la gran cuestión pendiente. De hecho, se puede hablar no solo de que evidentemente hay una cuestión pendiente a nivel económico, es decir, es cierto que El Salvador tiene unas capas de pobreza enormes, pero bueno, hay un elemento objetivo, que son las limitaciones que tiene toda Centroamérica, ¿no? Y es un poco lo que también se puede escudar Nayib Bukele, ¿no? ¿Cuáles son las bases económicas de América Latina
específicamente de Centroamérica, ¿no? Ahí hemos hablado mucho de las limitaciones que tiene el propio modelo productivo de Centroamérica, extractivista, basada en el agro, en la materia prima, y eso, pues bueno, pues tiene un recorrido corto, ¿no? Y limita mucho las capacidades de generar riqueza y de generar un sector productivo dinámico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en El Salvador se da también esa realidad y que es ciertamente complicado poder romper una realidad económica tan intrínseca, ¿no? Yo con esto no justifico la realidad de Bukele porque de hecho recordemos que uno de los planteamientos más visibles de Bukele fue precisamente la cuestión de las criptomonedas, ¿no? Y la apuesta por dinamizar la economía de El Salvador creando una moneda en curso legal que fuese una criptomoneda y que fue un auténtico fracaso y de hecho ha generado unos problemas económicos serios. No hablamos de que la economía salvadoreña haya quebrado, la situación económica antes tampoco era mejor, pero efectivamente esta es una de las grandes misiones pendientes para la futura legislatura. No sé si te acuerdas tú, Edu, de esos mensajes tan grandilocuentes de la criptomoneda es la moneda del futuro, convertirla en curso legal, pagar a trabajadores públicos, poner una especie de cajeros para poder hacer conversión en criptomonedas, hacer una inyección masiva de criptomonedas a todos los salvadoreños como una especie de cartilla, y eso al final ha quedado en la nada, ¿sabes? Bueno, no funciona entre otras muchas cosas porque la infraestructura de conexión a Internet en El Salvador no era apropiada, es decir, fue como una cuestión más bien propagandística en muchos aspectos, pero que parecía en algunos momentos que no estaba el país preparado para esa iniciativa por parte del presidente Bukele. Además, uno podría plantear que se trataba de alguna forma de un parche económico, ¿no? Porque no atacaba las cuestiones estructurales de la economía salvadoreña, que como toda economía centroamericana, latinoamericana en general, es una economía fuertemente primarizada, dependiente, en absoluto diversificada, y que quizá lo que necesitaría para emprender un camino de desarrollo sería un proceso de desarrollo económico, industrial, tecnológico, amparado y guiado por el Estado. Que no obstante, aquí hay que poner un matiz, ¿no? Y es que Bukele no es, aunque forma parte del engranaje general de los nuevos líderes de lo que muchos consideran la derecha radical, las nuevas derechas radicales latinoamericanas, es distinto a varios de ellos. ¿Por qué? No es como, por ejemplo, Milei, no es como Kast. Él es una figura que tiene algunas cuestiones de retórica antiimperialista, que tiene algunas cuestiones de soberanismo económico, político, ideológico en muchos aspectos, y uno podría llegar a imaginar un contexto en el que, no tanto por convicción ideológica ni por proyecto económico a largo plazo, sino más por una cuestión pragmática, Bukele decidiera emprender algún camino de desarrollo económico autónomo para El Salvador, ¿no? De momento no está sucediendo en absoluto, porque de hecho insistimos, ¿no? La medida, por ejemplo, de las criptomonedas fue claramente una medida para la galería, que salió como salió. Estructuralmente, desde luego, no tuvo una importancia ni para bien ni para mal grande en El Salvador, pero sí que le posicionó un poco, y es que todo lo que ha hecho Bukele a lo largo de su presidencia ha estado rodeado de una cuestión propagandística muy importante. Y esto no es una valoración, es un elemento que está ahí. No sé, Néstor, si estoy teniendo un pequeño problema, no sé si te puedo dejar solo unos minutos. Sí, no hay ningún problema. Me llamaba el otro trabajo, pero lo tenemos solucionado. Yo iba a señalar, y creo que esto es clave, que Bukele es un fenómeno netamente salvadoreño. Me vas a decir, joder, ya vino aquí el capitán evidente a recordarnos la nacionalidad del presidente, que resulta que es la misma que la del país que preside. Bueno, me explico con esto, y esto es muy importante. Bukele, como decía al principio, solo podemos entender su victoria entendiendo la realidad social y política de El Salvador. Bukele arrasa porque... me repito brevemente, pero creo que es muy importante poner el acento de nuevo en esto. Bukele arrasa en primer lugar porque sabe identificar muy bien el problema. Ese problema era evidente para todo el mundo. Era el problema de la seguridad. Y opta, cuando llega a la presidencia, por la negociación. Insistimos, hay un acuerdo al inicio de la presidencia de Bukele, probado, lo publica el Faro de manera muy, muy exhaustiva, con las maras. Un acuerdo, como habían hecho casi todos los presidentes, como han hecho no solo todos los presidentes de El Salvador, sino de Colombia, de México. Hay un binomio lógico en los gobiernos, que es la negociación-conflicto con el crimen organizado. Bueno, pues en este caso, lo que estábamos viendo es que Bukele optó al principio por la negociación y cuando vio que no daba resultado, optó por una política de mano dura. No solo estamos hablando de eso, sino que estamos hablando que sabe señalar e identificar muy bien un hastío político que había con el bipartidismo, con un turnismo entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y Arena.
esas dos formaciones políticas no habían solventado ni la cuestión de las maras, ni la cuestión de la migración y la economía, porque recordemos que El Salvador es ese triángulo de migraciones centroamericana que tiene caravanas enormes de migrantes todos los años hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, Bukele, que venía del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que había tenido responsabilidades locales con el Frente y demás, cuando no es elegido candidato, lanza su propia candidatura y señala, no, es que los partidos del régimen, los partidos del Estado que no han arreglado nada, primera clave, impugnación del sistema. Un sistema que efectivamente no había conseguido dar solución en 35 años a muchos de los problemas estructurales de El Salvador. Segunda clave, señala muy bien la criminalidad. Primero lo intenta por la vía de la negociación, durante un tiempo tiene un acuerdo con las maras y cuando no funciona es cuando pasa a la opción de la mano dura y la criminalización. Y lo hace de una manera pues muy agresiva, pero bueno, eficaz, ¿no? Eso es innegable. Y como digo, después habla en unos términos de nueva comunicación política, muy asertiva, muy agresiva, vídeos cortos, muy rápidos en redes sociales, de mucha viralización, y eso es muy importante. El fenómeno Bukele es un fenómeno de un presidente joven, de un presidente cool, de un presidente guapo, de un presidente, del dictador más cool del mundo, que llega a decir él. Y si no se entiende esa política, ese discurso cercano, no se puede entender el fenómeno de Bukele. Entonces, es muy importante tener todo esto presente, porque si no entendemos el contexto salvadoreño, demográfico, población joven, social, problemas de migración, problemas de criminalidad, no entendemos cómo, pues efectivamente, tiene tan buena acogida. Y lo que yo creo que es importante es, como decía Edu, que Bukele tiene una realidad política en El Salvador muy interesante. Porque si bien es cierto que mucha gente le etiqueta como un presidente de derecha o de extrema derecha, y es cierto que tiene relaciones con Milei, o que hemos podido ver cómo tiene ciertas simpatías con algunos dirigentes como podía ser Bolsonaro, y que claramente impugna a Venezuela o a otros grandes gobiernos de izquierda de la región, también confronta con Estados Unidos en cierto grado. Cuando Estados Unidos le ha hecho críticas a las libertades políticas y democráticas que hay en el país, él dice, no, aquí que no nos vengan a enseñar Estados Unidos, ya la tenemos muy visto. Y por ejemplo, Nayib Bukele ha sido el presidente que ha terminado de romper con Taiwán. Ya sabéis que en esa disputa global que hay por China y el reconocimiento diplomático de Taiwán, El Salvador era uno de los países que mantenía relaciones diplomáticas con Taiwán. Rompe y cambia. Es un presidente que yo definiría como muy pragmático. Tiene mucho olfato político y ha visto a base de práctica en todo este tiempo que para la supervivencia pues tiene que tirar de pragmatismo. Y eso, como digo, ha hecho que haya adoptado un discurso tremendamente utilitarista. ¿Cuál es el problema inmediato de El Salvador? La seguridad. Lo llevamos hasta el límite. Y bueno, mis alianzas internacionales no tienen por qué estar condicionadas solo a Estados Unidos. Si a mí Estados Unidos me limita mi práctica política, si a mí Estados Unidos me cuestiona la reelección, si a mí Estados Unidos me cuestiona que para desarrollar El Salvador tenga que negociar con China, pues tomo cierta distancia. Entonces, es un perfil heterodoxo. No lo podemos etiquetar, desde luego, en la izquierda latinoamericana, ni tampoco en la derecha tradicional conservadora latinoamericana. Es un fenómeno único y exclusivo. Entonces, bueno, estaba claro que iba a ganar. La duda es qué va a hacer ahora, ¿no? Como decía Edu, este mandato debería ser el mandato de la economía, porque si bien es cierto que los datos en términos de seguridad, pues bueno, tienen que asentarse, ¿no? Tiene que verse que no hay un efecto rebote, tiene que verse que no se reestructuran las maras, tiene que verse que no hay problemas carcelarios. Si eso se asenta, lo que debería ser el siguiente objetivo es frenar la migración con un modelo productivo pues, más dinámico, ¿no? Y como digo, ahí está la limitación de que tienes un sector primario muy potente, pero que está en manos de pocas empresas y que genera, pues bueno, que no haya dinamismo económico, porque tienes una economía básicamente exportadora y demás. Entonces, si tenemos en cuenta estos elementos, yo iría ahora a una mirada regional y me paro un momento para hablar de la situación que hay en Centroamérica, porque es una situación muy interesante, porque es verdad que es una región que no interesa mucho, pero que está en una disputa total, está completamente abierta de par en par América Central. Era una zona que se conocía como las repúblicas bananeras, ¿no? Despectivamente, porque efectivamente la Fruit Company de Estados Unidos durante un tiempo ponía y quitaba a los presidentes de América Central. Está más que documentado también todo esto. Pero bueno, si nos vamos pues de norte a sur o de sur a norte, vemos como El Salvador es un caso único, que como digo toma distancia de Estados Unidos, ha roto relaciones con Taiwán y ha establecido relaciones con China. Es un liderazgo único. En Honduras ha llegado al poder después de mucho tiempo Xiomara Castro, con una coalición de izquierdas, primer gobierno de izquierdas en muchísimo tiempo en Honduras, desde Mel Zelaya.
y con un programa propio. Pero aunque hay un gobierno de izquierdas, tiene mucha inestabilidad Honduras, porque han roto la coalición de gobierno, que era una coalición entre Libre, que era el partido del expresidente Abel Zelaya, y de su mujer, Xiomara Castro, que ahora está en el poder. Lo había hecho con un partido, el de Salvador Nasralla, con el que han roto. En Guatemala, sorpresivamente ganó un presidente que era Bernardo Arévalo, de centro izquierda, es un tipo socialdemócrata, moderadito, pero que denunciaba la corrupción que había en la oligarquía guatemalteca y en el Estado guatemalteco. Y que está ahora mismo atravesando un proceso, un choque interno de legitimidad, de poder, entre una judicatura muy corrupta que ha intentado señalarle y entre, bueno, pues una voluntad popular que tiene que todavía que ejecutar, porque no tiene una mayoría en el gobierno. En Panamá estamos ante gobiernos y ante unas protestas sociales muy grandes en este último año y ante gobiernos que todavía no sabemos cómo van a reaccionar. En Nicaragua tenemos al Frente Sandinista atrincherado, con cada vez menos alianzas en términos de política internacional, pero que no parece que tenga cercano su final. Entonces, ¿tú ves el mapa? Quitando Belice, que bueno, si queréis hablamos otro día de Belice, que es esa ex colonia británica, es la única parte de Centroamérica de habla inglesa. Coño, pues tienes a un montón de países, cada uno con unas dinámicas internas tremendas, y que una región que se asocia a conservadora, porque es verdad que la creencia, por ejemplo, allí el catolicismo estaba muy implantado, precisamente por tener un modelo económico basado en el sector primario ha primado mucho pues toda la lógica terrateniente y demás. Coño, pues te encuentras que está la región completamente dividida, que tienes en Nicaragua a los sandinistas con un proceso de bunkerización total y de aislamiento y de sanciones por parte de Estados Unidos, que tienes en El Salvador a Bukele como un fenómeno indescriptible, en Honduras a Xiomara Castro intentando sobrevivir, y en Guatemala a Bernardo Arévalo, que está a ver qué le pasa, ¿no? Y en Costa Rica y Panamá, que solían ser dos ejemplos de gobiernos de derechas que, bueno, más o menos tiraban, tienes ahora gobiernos populistas o outsiders populista no lo sé, porque tiene una discusión teórica, ¿no? Yo como cientista político lo debatiría, pero son de outsiders. Entonces te encuentras con que Estados Unidos realmente tiene una posición muy delicada en la región. Si hace 15 años América Central, bueno, es cierto que había tenido el gobierno del Frente en El Salvador durante algunos años y que había estado puntualmente Mel Zelaya en Honduras, te encuentras con que Estados Unidos tiene una influencia menguante. Esto hay que decirlo así de claro, menguante. Y si bien es cierto que China no tiene una presencia súper destacada en América Latina en términos políticos, ¿no? Que ahí sí que vemos más cumbres de más alto nivel con Rusia, que tiene más lazos. China está penetrando económicamente y ha conseguido levantar el reconocimiento político de Taiwán, que es el buque insignia, lo más importante de un gran número de países. Nicaragua, por ejemplo, hace menos de 3 años, reconocía a Taiwán. Ahora ni Nicaragua ni El Salvador, está por verse Honduras. Honduras es el último gran país de América Central que reconoce. Es decir, está en un proceso de retroceso franco. Y eso plantea una contradicción muy importante para Estados Unidos. Porque a veces se debate entre el castigar o el señalar ciertas actitudes autoritarias que ha tenido, por ejemplo, el gobierno de Guatemala, donde había una clara corrupción en la judicatura, pero veía que eso le pasaba factura y además veía que necesitaba a Guatemala y a Honduras y a El Salvador. ¿Por qué? Porque exportan inmigrantes y tiene un problema interno enorme Estados Unidos. Ya, aunque solo sea por la cuestión interna de republicanos, demócratas, no quieren migrantes, ninguno de los dos presidentes, ¿no? Entonces, tú te encuentras con que tienes la necesidad de negociar con esos países, de tener buenas relaciones, pero que políticamente cada vez están más distantes. Y si eso le sumamos a Haití, pues no acabamos, ¿no? Voy a ir leyendo un poquito vuestras preguntas. ¿Cuál ha sido la participación? Pues bueno, la participación, esto es una de las cosas importantes. Decíamos al principio, Nayib Bukele se autoproclama presidente, porque cuando iban todavía por el 15% escrutado, él ya había dicho que era presidente, efectivamente lo ha sido, pero no había datos oficiales, siguen sin haber datos oficiales. Me parece que el último dato hablaba de un 80% o de un 70%, y la participación parece que va a estar en torno al 50%. Es decir, es una participación muy baja. Es cierto que en El Salvador no hay una tradición política de participación muy alta, ¿no? Depende mucho de los países. En América Latina hay países que tienen el voto obligatorio y que te encuentras con participaciones muy altas, como puede ser el caso boliviano. Pero hay otros casos donde la participación es muy baja, y en El Salvador hemos llegado a tener un 40% de participación a finales de los 90, principios de los 2000. Es verdad que hemos tenido picos del 65, de tal, pero es una participación realmente baja. Entonces, bueno, pues también nos abres incógnitas. Sí, Bukele arrasa, pero hay una mayoría de gente que es,
bueno, indiferente, ¿no? Que tiene una desgana hacia la política y que eso ya lo llevamos viendo mucho tiempo, ¿no? ¿Podría México adoptar medidas duras contra los narcos viendo lo bien que funcionó en El Salvador o los narcos son demasiado poderosos? Bueno, yo he estado en México, he tenido la ocasión de vivir allí, de estar una temporada trabajando en el ámbito político allí en México y de investigación en la universidad. Y hay que decir que, bueno, que no son casos similares porque la realidad de México es mucho más grande, es un estado enorme con una diversidad mucho más grande y con el crimen organizado más implantado que en El Salvador, ¿no? Que en El Salvador se podían controlar barrios o ciertas colonias, pero es que en México hay zonas donde no hay un estado directamente, ¿no? Y donde además te encuentras con que las redes del crimen organizado son más complejas, tienen más ramificaciones, se diversifican más. Pero si bien el caso de México yo creo que es único, porque es que México, solo por tamaño, porque tiene ciento y pico millones de habitantes, es muy difícil hacer ningún paralelismo, Bukele sí que se ha convertido en un ejemplo deseable para otros países de América Latina y se ha convertido en un liderazgo que mucha gente mira ahora en América Central, básicamente, ¿no? Y tú te encuentras a las poblaciones que dicen, no, pero es que El Salvador, es que Bukele, es que es un hombre que habla claro, ¿no? Porque te entra con el Facebook Live. O sea, la gente consume Facebook en América Latina y ve que todos los días tiene una publicación o un Facebook Live de este señor que le habla muy claro y que dice, no, los pandilleros que paguen lo que han hecho. Y claro, cuando tienes un país tan sumamente devastado, un discurso tan duro funciona. Es que hay que entender que eso funciona, ¿no? O sea, muchas veces mirar con el prisma europeo es terrible porque te lleva a no entender la realidad que se está viviendo, ¿no? Vamos a ver qué más preguntas tenéis. ¿Cuál sería, en vuestra opinión, la proyección internacional de la reelección de Bukele? ¿Podría afectar a otras regiones latinoamericanas? Pregunta David Cortés García. Bueno, pues como digo, ya tiene una influencia, ¿no? Desde hace un tiempo la tiene. Yo creo que es interesante porque ahora Bukele, tras esta reelección, tiene las manos libres y ha ido ya asentando las bases de una política internacional singular que no rompe con Estados Unidos, pero sí gana una cierta autonomía, que desarrolla relaciones económicas con China y que yo creo que ahora Bukele quiere creerse más en América Latina y que ciertamente puede intentar ejercer y tener más influencia en Centroamérica, fundamentalmente como un liderazgo, como un ejemplo de liderazgo regional exportable. La mano dura funciona y puede funcionar bien. Estoy por aquí, Néstor. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? No sé si has podido seguir, estaba un poco comentando ese escenario centroamericano tan rico, tan diverso, ¿no? O sea, un dolor de cabeza para Estados Unidos. Guatemala con Bernardo Arévalo luchando contra todo. Honduras que vuelve Xiomara Castro, pero tiene dificultades internas. Panamá y Costa Rica, que serían ejemplos en otro momento de gobiernos de derecha conservadores, pero que funcionan en sus patrones. Ahora están rotos con presidentes outsiders. Y Nicaragua trincherada con el sandinismo, ¿no? Y en este escenario nos preguntaban qué proyección internacional tiene Bukele. Pues ya digo, ha ganado autonomía. De hecho, es curioso esa cierta autonomía que ha ganado respecto a Estados Unidos. No rompe con Estados Unidos porque le necesita económicamente, porque es que Estados Unidos es su principal socio exportador, si no me equivoco, y tiene una dependencia económica enorme, pero al mismo tiempo ha roto las relaciones con Taiwán, ha dado entrada a China y ha diversificado, entonces realmente es interesante. La participación en las elecciones salvadoreñas, como os digo, todavía no la conocemos, claro, porque no está escrutado totalmente y no han dado el dato total, pero andará en torno al 50-55%, ¿no? Según la predicción que yo estoy haciendo. De hecho, yo sigo aquí con el F5 y los datos no llegan. Ese es el problema. La verdad que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha tenido problemas graves durante este escrutinio, también con el voto en el exterior, que han estado informando, y de momento yo no sé cuándo vamos a poder tener exactamente la correlación específica de diputados en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, Nuevas Ideas va a tener la mayoría absoluta, absolutísima, súper absoluta. Lo que nos falta ver es exactamente de cuánto, pero era muy interesante el tema de la influencia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a Xiomara Castro dejarse llevar en parte por los discursos de la mano dura, porque Bukele habilita, insisto, esa retórica. El gobierno de Milei a día de hoy también. Vamos a ver, el mapa centroamericano, Néstor, que comentabas, es que, de hecho, este año es muy importante. No sé si recuerdo mal, creo que era en abril, a ver si no me estoy colando, yo creo que es en abril, cuando son las elecciones de Panamá, y va a ganar Martinelli, es decir, va a volver a ser presidente Martinelli. Recordad, para quienes no ubiquéis al expresidente panameño condenado por lavado de dinero, pero que su inhabilitación política no va a llegar antes de las elecciones, así que va a poder presentarse y según todas las encuestas va a tener una victoria muy contundente. Cuando Donald Trump gana las elecciones en 2016 en Estados Unidos, la prensa panameña, un sector de la prensa panameña hablaba de Trump como el Martinelli estadounidense. Lo digo para que entendamos un poco de quién
quién nos estamos refiriendo. Arévalo inicia etapa de gobierno en Guatemala, una etapa muy compleja. Bueno, todo el mapa que has descrito y encima Bukele como el gran líder de América Latina. Y cuando digo el gran líder de América Latina no me refiero a que... Ahora podríamos debatir, pero te dejo desarrollar la idea. Quiero decir a que es el líder más legitimado nacionalmente de toda América Latina. Ah, sí. Eso es evidente, incluso por encima de AMLO. Y mira que AMLO tiene una popularidad tremenda, pero... Sí. pero y luego el más trendy, ¿no? O sea, que decir, sí. el más deseable por el ciudadano medio de a pie, que te va a decir que entiende, ¿no? O sea, yo creo que es que Bukele es la exacerbación de las dinámicas políticas actuales, ¿no? O sea, cuanto más lo pienso, es decir, es que es demográficamente el grupo de edad que está sufriendo las contradicciones, bueno, el grupo de edad por definición de América Latina y que más ha sufrido todo eso, ¿no? La gente de entre 35, 50 años, de entre 30 y 50 años, y que es además eso, es un ciudadano nato de las redes sociales. En América Latina los medios de comunicación tienen un desprestigio enorme, que en Centroamérica se agrava más, y este hombre lee bien esa realidad. Correcto, sí, efectivamente. De hecho, volviendo un poco a lo mismo, ¿no? Bukele además tiene una capacidad de irradiar ideología que hace mucho que no se veía. Y vamos a ver eso hasta dónde llega, porque cada vez estamos viendo... Para mí, creo que estamos pasando muy por alto el hecho de que Xiomara Castro esté bukelizando su propuesta securitaria. Al menos retóricamente. Esto te habla de la capacidad que está teniendo Bukele de impregnar ideología, de impregnar la retórica punitivista en todo el continente. Y vamos a ver hasta qué punto eso modifica las estructuras políticas en el continente. América Latina está virando parcialmente a la derecha, pero también se están dando procesos muy importantes y muy interesantes de consolidación de liderazgos. Esto hay que seguirlo de cerca, porque no es casual. No es casual la consolidación del liderazgo en México, no es casual la consolidación del liderazgo en El Salvador, no es casual el retorno de Lula da Silva, no es casual el previsible retorno del Frente Amplio. Es como que por mucho que se quiera plantear que hay dinámicas en América Latina que han terminado, la retórica caudillista nunca parece terminarse en América Latina, de todas las corrientes, y es algo que comparten, ¿no?, todos estos dirigentes. Es decir, López Obrador es caudillista, Bukele es caudillista, en su momento Boric tenía una lógica caudillista. Lo que pasa es que ahora Boric está enormemente descafeinado, y no me refiero solo al apartado ideológico, sino también al apartado del liderazgo. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo, por cierto, muy importante para nosotros toda la gente nueva que estáis aquí, que entiendo que seréis unos cuantos, porque siendo más de 1.300 personas aquí, pues muchos nos habréis descubierto ahora por primera vez. Recordad que nosotros hacemos directo todas las noches a las 9 de la noche, analizando la política internacional, analizando lo que pasa en el mundo, tanto cuando hay cuestiones de actualidad como cuando simplemente hay que hacer un poquito de análisis histórico. Nosotros estamos aquí a las 9 de la noche todos los días, y lo más importante de todo, cuando hay crisis, cuando hay eventos muy importantes, llamativos, sorprendentes, nosotros vamos a estar aquí en directo a la hora que sea, contándoos lo que está pasando y haciendo análisis riguroso y totalmente independiente. Así que si nos seguís y marcáis la campanita, os avisa, os llega la notificación y no os perdéis ninguno de esos directos. De hecho, todavía no he hecho el recordatorio, Néstor. Igual tomo aquí un momentito, así descansas un par de minutos la voz, que te has pegado aquí un buen rato respondiendo preguntas del chat. Te has llevado bien con el chat, ¿no? Me imagino. No ha habido ningún... Yo siempre me llevo bien el chat, pero porque el chat me trata bien siempre. Ha habido una relación amistosa. Bueno, nada, quería recordaros a todos, tanto a los nuevos como a los veteranos, que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional independiente que no se financia ni a través de estados, ni de partidos políticos, ni de organismos internacionales, ni de empresas, ni de nadie que pudiera condicionarnos lo que contamos y cómo os lo contamos. Y que para que eso siga siendo posible, bueno, pues es muy importante que aportéis vuestro granito de arena, porque si no nos financiamos a través de ninguno de estos actores, evidentemente para no vivir del aire, que es lamentablemente imposible, necesitamos que nos apoyéis económicamente un poquito. Lo podéis hacer aquí en Twitch. Veis que tenemos esa meta de 670 para este primer bloque. Nos quedan solo 5, así que si 5 personas en este ratito deciden suscribirse aquí al canal, pues a nosotros económicamente nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este trabajo. Y si no, lo podéis hacer también aquí. Vamos a ver si lo pongo en el QR, que estáis viendo todo el rato en el centro de la pantalla y que ahora veis aquí en grande. Ese QR os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, ¿de acuerdo? En ese apartado, en esa parte de nuestra página web vais a encontrar los distintos planes, los distintos
paquetes de suscripción a la página web, a Descifrando la Guerra, entre los cuales vais a encontrar bastantes ventajas exclusivas, como la newsletter semanal que os llega todos los fines de semana a vuestro correo electrónico, como los seminarios o como los artículos que están en exclusivo. Nosotros la mayoría de los contenidos intentamos siempre ponerlos en abierto, pero para poder financiar el proyecto, para poder sustentar el trabajo que hacemos, bueno, pues necesariamente tenemos que poner algún que otro contenido solo para suscriptores, solo para las personas que deciden aportar un poquito al proyecto. Y si no, pues como siempre os recordamos, también lo podéis hacer aquí en Twitch, como acaban de hacer, a ver, que no se me escape el nombre, Víctor, que se acaba de suscribir a través de Prime. Os recordamos, por cierto, aprovecho esta suscripción con Prime para recordaros que las suscripciones con Amazon Prime son totalmente gratuitas, que esto hay mucha gente que a lo mejor es nueva en Twitch o que no es nueva aquí o no está suscrita en ningún canal que no lo sabe. Si te suscribes con Amazon Prime, esto significa, si tienes ya una suscripción a Amazon Prime, si estás pagando esa suscripción, tienes derecho a darle a cualquier canal de Twitch, al que sea, una suscripción mensual, renovable todos los meses que tú quieras, que a ti no te cuesta absolutamente nada, está incluida en el paquete, pero a nosotros nos ayuda también económicamente bastante, casi tanto como una suscripción normal. La vas a encontrar dándole a suscribirse y dentro de ahí al apartado de Prime, vinculando tu cuenta y ya está. Lo único, recuerda que esta suscripción hay que renovarla manualmente porque si no se pierde todos los meses, ¿vale? Pero bueno, nosotros ahí con ese apoyo que nos dais somos capaces de hacer este trabajo. Con este tren del hype que habéis activado, gracias, como digo, a Víctor, a Village, que me suena de alguna vez de verlo por aquí, por el chat, no sé, no me acuerdo bien quién es, pero me quiere sonar, que ha regalado 2 suscripciones, gracias Village, como siempre, y también está por aquí, que también nos ha dado una suscripción. Ahí he perdido. J-Mark, también, primer mes aquí con nosotros con Prime. También Peter, que he visto hace un ratito que ya nos acababa de seguir y ahora ya nos ha dado esa suscripción con Prime. Así que si nos acabas de descubrir y de paso también te has suscrito, pues oye, muchísimas gracias porque ha sido llegar y besar el santo y espero que te quedes aquí con nosotros muchos meses. Gracias a todos por las subs con Prime. Recordad que hay que renovarlas manualmente todos los meses y gracias a FranPixel por ese regalo, una sub de regalo que ha dado a la comunidad. En un ratito ahora volvemos a agradecer las nuevas subs que van llegando. Mientras tanto, que hemos llegado a ese primer objetivo, ahora lo vamos a actualizar. Vamos a hacer unos últimos minutos aquí en El Salvador. En un ratito va a venir Ale, que nos va a contar un poquito la cuestión de Ucrania. Pero alguna que otra reflexión que todavía queda con las preguntas del chat. Néstor, hay una cuestión que no quiero dejar de comentar contigo porque me parece muy importante. Un elemento retórico de Bukele que habla... aquí tenemos un cierto consenso de que Bukele forma parte de eso que muchos analistas han venido a llamar las derechas radicales latinoamericanas, las nuevas derechas radicales latinoamericanas, que aunque son muy distintas en muchos aspectos, comparten determinados elementos que hacen que pueda hablarse de un bloque relativamente sólido en lo ideológico, ¿no? Pero tiene una independencia considerable, sobre todo en su mirada de política exterior. Y es muy particular, ¿no? Yo no estoy tan acostumbrado a ver a líderes de lo que podríamos llamar la derecha latinoamericana confrontar con Estados Unidos en cierta medida. Hablar de la necesidad de planes soberanos, de independencia en la toma de decisiones políticas, de independencia económica. Esta idea de, bueno, no copiar lo que han hecho los países del primer mundo, los países del centro capitalista, y no lo que esos mismos países pretenden que los estados latinoamericanos hagan. Estas son reflexiones que no son habituales en líderes de la derecha latinoamericana. Por eso cuesta a veces tanto también ubicarlo a la misma altura que Milei, a la misma altura que Kast, que sí que son líderes nítidamente alineados con Estados Unidos, con el bloque occidental, defensores de un orden en el cual América Latina juega un papel periférico en todos los campos, en el campo político, diplomático, económico, simbólico, ideológico, y Bukele no es tanto así, al menos en el aspecto retórico. No ha hecho modificaciones estructurales en la economía, ni mucho menos, que cambien la posición centro-periferia que ocupa El Salvador, pero al menos la retórica está ahí. Y a mí me sorprende de un líder de la derecha latinoamericana. Sí, bueno, yo quería hacer un añadido a todo lo que comentabas tú antes de las dinámicas caudillistas, también para animar un poco a hacer un poco de spam, ¿no? Ya te has quedado tú a gusto, pero yo voy a hacer un poquito. Mira, en el libro de Fuego en el Horizonte, en el capítulo que escribo yo de América Latina, que como para los que no lo sepáis, en Descifrando la Guerra tenemos una amplia biblioteca que os recomiendo a todos que vayáis a ella. Voy a pasar el enlace, de hecho, de esa biblioteca de Descifra.
Y fíjate que yo en Fuego en el Horizonte llevo años siguiendo la política latinoamericana, estudiándola y demás. Y hablo de que quería coger una metáfora que fuese seguible, ¿no? Hablo de los tres hilos que tejen la historia de la América Latina contemporánea y no contemporánea. Yo digo que casi desde que se establecen las relaciones con el descubrimiento, la colonización y demás, en América Latina se dan tres dinámicas, ¿no? Ya con la colonización, América Latina pasa a ser la periferia económica, ¿no? Pasa a ser el gran granero de Europa, ¿no? De plata, de oro, pero también de alimentos, ¿no? De soja, de trigo, de patata, de vacuno y demás. Bueno, de trigo más tarde se comenzarían las exportaciones, pero bueno. Con esto quiero decir que había tres hilos que para mí están claros y que se han mantenido, que eran el hilo de la subordinación económica, ¿no? Una economía extractivista que limitaba la capacidad de desarrollo. El segundo era el hilo de la dinastía política, cómo a lo largo del tiempo se había perpetuado una clase política, incluso a lo largo de todo el tiempo, es decir, en todos los ciclos, después de la tercera ola democratizadora que decimos en ciencia política, cuando llegan esas democracias liberales después de los 90, vemos cómo se terminaba manteniendo una clase política muy alejada del pueblo. Ha habido siempre un descrédito de la democracia muy grande en América Latina. Y el tercero era esas diferencias sociales tan enormes, que América Latina es la región más desigual del mundo y lo lleva siendo mucho tiempo, y lo lleva siendo y lo va a seguir siendo, porque no va en dirección contraria. Pero bueno, es que esos tres elementos, no me quiero desviar mucho, se suman dos dinámicas que yo señalo en el libro y que son claves, que es el crimen y la violencia como elemento estructural de América Latina, que tiene que ver con estados débiles. El Estado latinoamericano es débil en su construcción. Cuando se independiza de la corona española o cuando se independiza de Reino Unido, es todavía peor, ¿no? Pero bueno, de la corona española se independiza con un Estado muy débil. Entonces el ejército es la violencia, el elemento central que vertebra la nueva institucionalidad, ¿no? Tienen que ser señores de la guerra prácticamente quienes garantizan vía de armas que ejercen el poder en este territorio. Y esa violencia se ha continuado en el tiempo, o sea, está en Argentina, que no tenemos una fama de inseguro, ¿no? Pero tú lo has vivido, está en México y está en Centroamérica. Y la segunda es el caudillismo, el liderazgo caudillista. Y además, América Latina se consolida como una región caudillista porque lo que hace es consolidar por vía constitucional mediante un régimen presidencialista, es decir, en América Latina los sistemas son presidencialistas, ese caudillismo. Me estoy yendo por las ramas, pero quiero decir, es que has dicho dos cosas. Y Bukele es un fenómeno 100% salvadoreño. Es un fenómeno salvadoreño porque, como dices tú y como decía yo, lee bien toda esa lógica, ¿no? Que digo, si no entendemos esa dinámica centro-periferia de la economía internacional que relega a América Latina y a El Salvador muy singularmente a una economía primaria y demás, si no entendemos ese disgusto histórico que ha existido con la democracia, con la representatividad en América Latina, y no entendemos la violencia y no entendemos el caudillismo, no entendemos a Bukele. Y entonces Bukele es un líder caudillista que, frente al problema del crimen, ofrece mano dura, que intenta desacreditar el sistema político tradicional, aunque por supuesto vamos a intentar leerlo a veces en dinámicas de izquierda-derecha, pero que impugna el sistema político tradicional y que también impugna en cierta medida, aunque no lo hace con mucha eficacia todavía, la economía, ¿no? La economía que nos ata. No, El Salvador tiene que ser una potencia y tiene que ser una potencia tecnológica y hay que apostar por la tecnología y demás. Entonces, Bukele es un fenómeno propio, 100% salvadoreño. Y como dices tú, hay veces que eso nos lleva a no saber identificarlo ideológicamente porque fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política internacional, como tú dices, es difícil de señalar. En política económica es claramente liberal. Tiene luego un núcleo proteccionista de ciertas cuestiones que tiene que ver con la necesidad de que en un estado muy pobre tengas ciertas políticas sociales de subvención, de estatalización de ciertas políticas, pero es liberal en lo económico claramente. Es conservador en muchos aspectos sociales, porque El Salvador es un país muy conservador en cuestiones como puede ser todo lo que impregna la religiosidad, ¿no? Con tema LGTB, tema aborto y demás, aunque no sea lo peor que hay en América Central. Pero luego, como dices tú, tiene una autonomía en política internacional enorme. Entonces sí que tiene una lógica clara de derecha radical en lo que puede ser la política económica y social, pero tiene una muy difícil encaje en política internacional. Perdona si me he ido un poco por las ramas. No, en absoluto. Para que veáis que estamos... Yo creo que sí que me he ido por las ramas, tú eres muy educado y no lo dices, pero seguro que en el chat alguno me lo dirá. Es que ¿sabes qué pasa? Que sería echarme piedras contra mi propio tejado, porque yo también me voy mucho por las ramas siempre, entonces... Vamos tú y yo para
Exacto, para hablar, ¿no? Bueno, para que veáis que siempre estamos atentos al chat, ha habido una persona hace unos minutos que cuando he comentado lo de Martinelli, me ha dicho, no, que Martinelli está finalmente inhabilitado. Y es cierto. Hace un día, 2 días que salió finalmente la condena. Nosotros lo que habíamos leído últimamente es que en un principio la inhabilitación iba a llegar más tarde que la propia candidatura o que la propia presentación de candidaturas, y que por tanto en un principio Ricardo Martinelli se iba a poder presentar a presidente de Panamá. Así que, Néstor, tenemos una noticia no tan de última hora, pero de la que me acabo de enterar, que es bastante reciente, que Martinelli no se va a poder presentar a las elecciones en Panamá, según lo que leo en bastantes medios. Finalmente, lo que indican analistas constitucionalistas de Panamá es que con esta nueva condena, o con este, en realidad, rechazo de la Corte Suprema de revisar la condena, finalmente no solo no va a poder presentarse, sino que pisará prisión. Vamos a ver ahora, entiendo que irá por su candidato a vicepresidente, que será el candidato de Realizando Metas, y en principio entiendo que podría volver a seguir partiendo como favorito, porque la ventaja que tenía Realizando Metas Ricardo Martinelli era bastante grande. Así que gracias a la persona que nos lo ha dicho. No sé si esta persona nos está viendo desde Panamá, un saludo en ese caso, si no también me quiere sonar, ¿no? Que nos estaba viendo desde ahí. Nada, gracias por el apunte, porque si no, igual hasta mañana pasado no nos llegaba la noticia. Hemos estado estos días tan centrados en El Salvador que se nos ha pasado totalmente la noticia. Sí. Bueno, vamos a ver que alguna preguntita más. Estamos ya en breves, va a llegar nuestro compañero Ale para que pasemos a Ucrania, pero por ahora... Preguntan por los falsos positivos, que yo creo que es interesante, ¿no? Cuando decimos que ha sido muy exitosa la campaña contra la criminalidad en El Salvador, porque objetivamente lo ha sido, por lo menos en los datos macro, la otra cara es que se dice que se ha hecho mediante una política de detenciones masivas, y se habla de los falsos positivos. Y se habla de que incluso a la policía se le fijaban cuotas mínimas de detenciones. Sí. Entonces, tienes que detener a X personas a la semana. ¿Cuántos falsos positivos hay? Pues bueno, pues esa es una cabeza de lanza, ¿no? Pero fíjate que el problema de la criminalidad era tan grande que, aunque haya evidencias de que hay cientos o miles de falsos positivos, la población mayoritariamente, aunque como digamos la participación haya sido un 55, un 60, podemos hablar de que hay un 40% de gente que le da igual la política en El Salvador, que es una crónica, es algo crónico, como digo. Pero la gente incluso lo prefiere. Es que el drama de la inseguridad en Centroamérica es tan grande que fíjate, que incluso ya hay desde hace tiempo, porque esto no es nuevo, ¿eh? No es que haya empezado esta política, es que hace 2 o 3 años ya empiezan a aparecer organizaciones de defensa de los derechos humanos, de que efectivamente denuncian recortes en libertades políticas, pero bueno, no ha cristalizado y ha cogido fuerza porque es que la gente pone en la balanza y de momento pesa más el aspecto securitario. Bueno, es que lo de las detenciones arbitrarias lo ha confirmado el gobierno, porque el ministro de Justicia, recordemos, hace no tanto tiempo, liberó a 7.000 reos bajo el pretexto de que se habían revisado sus causas y no eran criminales, no habían cometido delito ninguno. 7.000 personas. 7.000 personas reconocidas implícitamente por el Ministerio de Justicia, porque si el Ministerio de Justicia ordena su liberación por ser inocentes, evidentemente, implícitamente está reconociendo que han sido encarcelamientos arbitrarios. Y no estamos hablando de... Para que nos hagamos una idea, sí. El Salvador era el país, superó a Estados Unidos, que llevaba décadas siéndolo, era el país con más una tasa de reclusión de presos más alta del mundo. Estoy leyendo aquí que tenía, porque quería buscar el dato exacto, llegó a tener en marzo de 2023, no sé ahora mismo cómo estará, 2.300 por cada 100.000 personas adultas. Es decir, un 2,3% de la población adulta. Sí, sí. Es una locura. Una de cada 50 personas, es decir, en un bloque de edificios en vuestro pueblo echáis cuentas y salen decenas y decenas y decenas. Es una absoluta barbaridad, es una barbaridad. Pero bueno, ahí está la percepción de seguridad, ¿no? La realidad de la mayor seguridad en El Salvador. O sea, es innegable. Los datos hablan por sí solos. Ahora bien, matices que hacer, ¿eh? Vamos a ver cómo de sostenible es esta lucha contra el crimen organizado en estos términos. Los hay que plantean que si el sistema penitenciario podría llegar a ser frágil y permitir una reorganización del crimen dentro de las prisiones. Que esto, por cierto, se vio en Ecuador. Y vamos a ver si no ocurre también en El Salvador. ¿A qué me refiero? Durante los años de desinversión en el sistema penitenciario en Ecuador, se dio la situación de que fue dentro de las propias cárceles en las cuales el crimen organizado se estructura, y por eso hoy, en parte por eso, existe en el Ecuador el problema tan grande con el crimen organizado que están sufriendo hoy. Vamos a ver si en las nuevas cárceles de El Salvador este fenómeno puede suceder. Uno podría pensar que no,
por muchos motivos. Primero, porque se entiende que el sistema penitenciario salvadoreño va a ser mucho más duro, mucho más eficaz, mucho más vigilante que el sistema penitenciario ecuatoriano en los últimos años. También hay que tener en cuenta, independientemente de la valoración que mucha gente la hace positiva a este respecto, que el gobierno de Bukele ha utilizado el hambre y las malas condiciones sanitarias en el sistema penitenciario como un arma de guerra contra las pandillas y contra el crimen organizado. Eso también es importante. Cuando hay un muy famoso discurso de Bukele, que evidentemente es una violación de los derechos humanos. O sea, el tema de Bukele con los derechos humanos es que él tampoco desmiente que esté, vamos a decirlo de forma muy suave, relativizando el cuidado estatal de los derechos humanos en pos de un beneficio mayor que sería el fin del crimen organizado. Porque él mismo reconoce, y lo dijo públicamente, que iba a dejar sin comida a los presos en El Salvador si había más si había más asesinatos por parte de las maras. Se redujo la cantidad de comida que los presos en El Salvador comían en las cárceles, los presos, al menos los vinculados a las maras, aunque se cree que fue una medida ya genérica, a una comida al día. Se han reportado muchísimos casos, esto es constatable, de enormes pérdidas de peso por parte de reos en el sistema penitenciario salvadoreño. Y esto no es una cuestión que más o menos hay organismos que lo planteen, o sea, es que esto lo ha dicho el propio presidente Nayib Bukele, es que el presidente Bukele es el que dijo lo de una comida al día, y es el que amenazó a las maras con reducir a 0 las comidas al día, cito textualmente, de sus homeboys, si había un nuevo asesinato, si había más asesinatos de civiles en las calles de El Salvador. Y esto, insisto, no es una valoración mía ni una interpretación. Efectivamente, los éxitos del gobierno de Nayib Bukele por el momento en recuperar una lógica de seguridad y una cierta paz en las calles de El Salvador. La gente puede ir a plazas donde antes no podía pasear, puede salir a horas en las que no podía salir, y sobre todo, y yo insisto en esto, lo he dicho al principio del directo, pero es que me parece muy importante, al margen de la escasez de mejorías estructurales en la economía salvadoreña, que es un hecho, hay un elemento que no se puede pasar por alto. El fin de fenómenos como la extorsión mejora notablemente la economía familiar de muchos sectores de las clases trabajadoras salvadoreñas. Y esto, insisto, no hay que pasarlo